Buenos días a todos. Mi nombre es Rebeca Poleo. Yo soy líder del equipo de hidrógeno y gas en Tractebel. Tractebel es una empresa de ingeniería que es parte del grupo ENGIE. Y desde hace algún tiempo ya estamos trabajando en temas de desarrollo de proyectos de hidrógeno verde. Uno de los objetivos principales del grupo y de Tractebel en particular es contribuir a la descarbonización de las industrias y por tanto nuestra ingeniería van bastante enfocadas a lo que es la carbono neutralidad, incluso dentro de nuestra misma empresa y dentro de nuestra misma organización apuntamos a eso, a reducir nuestra propia huella de carbono. Rápidamente, para los que no nos conocen, nuestras líneas de producto para desarrollo de ingeniería, Energy, Water, Nuclear y Urban, dentro de este abanico de soluciones, nuestra enfoque en Chile está básicamente en energía, agua y desarrollo urbano. Y tenemos una amplia experiencia ya en ese sentido, tanto en Chile, en Latinoamérica y en el mundo. Y me voy a enfocar en la cantidad de proyectos que hemos estado desarrollando de hidrógeno a nivel mundial. Ya tenemos cerca de 50 proyectos acumulados en diferentes etapas de desarrollo, algunos ya incluso en operación acá en Chile, como el proyecto que ejecutamos para Anglo American con la hidrogenera, y algunos otros que están en fase de construcción en este minuto en Sudáfrica, también para Anglo American, y en los Países Bajos. Esta experiencia nos ha permitido tener un abanico de soluciones para los proyectos de hidrógeno en que podemos desarrollar todas las etapas de ingeniería, apoyo a trámites legales. En el caso de Chile hemos contribuido un poco con la revisión de estos procedimientos que ha publicado la SEC, algunas regulaciones que están desarrollándose ahora mismo a través de H2 Chile, hemos sido partícipe de esos procesos. Podemos hacer ingenierías de contraparte y también ejecutamos proyectos en modalidad EP y EPCM. Específicamente en el área de seguridad tenemos también un conocimiento bastante detallado de lo que son todos los estudios y los aplicamos en los proyectos que hemos estado desarrollando en los últimos años. Es así como podemos apoyar a nuestros clientes con soluciones de identificación de riesgos, ejecución de estudios HACCP, HACCP y algunos bastante más importantes, sobre todo en las etapas iniciales, lo veremos más adelante, como son estudios de análisis de consecuencias, filosofías de seguridad, estudios de distanciamientos de seguridad y clasificación de áreas peligrosas. Estos estudios los podemos hacer a lo largo de toda la cadena de producción del hidrógeno, y no solamente hidrógeno, sino también son aplicables a las nuevas instalaciones para los productos que se derivan del hidrógeno verde, como pueden ser plantas de combustibles sintéticos, amoníaco verde y otros. Algunas referencias rápidamente de lo que ya hemos hecho hasta ahora y los niveles de plantas que hemos estado manejando en este tipo de estudios de seguridad, clasificaciones de área en diferentes etapas de ingeniería. Tenemos estudios para el aeropuerto de Toulouse en Francia. Estamos ahora mismo terminando estudios para una planta de 100 megawatts de producción de hidrógeno en los Países Bajos. Y acá en Chile hemos hecho también estos estudios para, como dije antes, la hidrogenera que tiene Anglo American recientemente inaugurada. Y para el proyecto HYEX de ENGIE con ENAEX hemos hecho también algunos estudios de distanciamiento de seguridad y clasificación de área peligrosa. Algunas que tenemos ahora mismo en curso, tenemos un par de proyectos que estamos haciendo los procesos de identificación de riesgos para unidades de producción y reabastecimiento de combustible. En este caso ahora tenemos uno en una minería de gran altura. Tenemos también haciendo estudios para el proyecto Walmart de ENGIE acá en Chile. Para el proyecto Hydra de ENGIE estamos preparando el estudio HACCP también, y algunos otros que estamos desarrollando para plantas de hidrógeno y amoníaco verde en Brasil. Ahora, justo esta expertise que hemos ido desarrollando, nos permite hablar un poco de lo que son los aspectos importantes y por qué debemos realizar diseños seguros en las plantas de hidrógeno. Si bien el hidrógeno tiene un papel súper importante en la transición energética, por eso mismo ahora hay muchos proyectos que se están desarrollando para utilizarlo como fuentes de energía limpia. El hidrógeno, si bien ha sido utilizado ampliamente en la industria química y de refinación desde hace mucho tiempo, no es el mismo enfoque
que debemos darle ahora a los estudios, análisis de seguridad, considerando que vamos a tener instalaciones con un mayor acceso a personal técnico o a personal que no tiene un conocimiento técnico especializado, como por ejemplo van a ser las hidrogeneras. Recordar, haciendo la analogía, ahora mismo tenemos estaciones de recarga de combustible convencional que usamos todos sin tener de repente una preparación técnica específica. En el caso de las hidrogeneras a futuro va a ser igual. Cualquiera podrá recargar su vehículo y hay que tener ciertas consideraciones para cubrir eventos de riesgo en ese tipo de ambientes. ¿Cuáles son los aspectos más importantes a considerar? El hidrógeno a temperatura ambiente es gas. El hidrógeno explota. No, al reaccionar químicamente con oxígeno es una mezcla explosiva. Hay algo muy particular, es que su llama es invisible y tiene unas temperaturas extremadamente altas. Produce fragilización de materiales, lo cual incrementa el riesgo de fuga si no se seleccionan adecuadamente los mismos. Se eleva rápidamente, es bastante más liviano que el aire, y esto podría hacer que se acumule atmósferas explosivas en lugares de espacios confinados. Otra de las cosas que incrementan los riesgos en ese tipo de instalaciones y que hay que tener muy en consideración es que lo vamos a estar almacenando a presiones superiores a los 350 bar, dependiendo del tipo de vehículo, por ejemplo, que vayamos a utilizar. Estamos hablando en rangos de 350 o 700 bar, o en tipos de instalaciones de uso como fuente de materia prima. En caso de hidrógeno líquido, estamos hablando de temperaturas criogénicas, y la molécula de hidrógeno, ya se ha hablado ampliamente en todos los webinars técnicos, es una molécula muy, muy, muy pequeña, lo cual incrementa el riesgo de fuga y la permeabilidad a través de materiales que lo contienen, si estos no son seleccionados adecuadamente. Hay portales donde podemos encontrar información sobre accidentes, lecciones aprendidas en lo que son instalaciones de hidrógeno, algunos de estos ya con países donde hay en operación algunas estaciones de carga de hidrógeno para vehículos. Y lo que quiero destacar de esto, de esta cantidad de accidentes que existen, es que la estadística lo que apunta es que cerca del 50% de los accidentes que ocurren tienen como causa probable la falla de los equipos, la falla de diseño y luego, en segundo lugar, el error humano. Con lo cual, es súper importante tomar en consideración todos los análisis, normativas, estudios de seguridad a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto, desde las etapas más iniciales de visualización, deben ser tomados en cuenta todo lo que son los requisitos, requerimientos, stakeholders que están relacionados con los proyectos para hacer el diseño apropiado desde el punto de vista de seguridad. Resumiendo de forma breve cuáles son los principales códigos y estándares que deben aplicarse para los proyectos de hidrógeno, partiendo por la NFPA 2, que aplica para cualquier instalación de producción, manejo, distribución, transporte de hidrógeno. Luego hay una serie de normativas ISO. Ojo que estas son las principales. A raíz de estas se derivan, por ejemplo, en la NFPA 2 hay referencias para otros códigos a partir de la propia NFPA. Están todos los códigos ISO aplicables para sistemas de hidrógeno, para sistemas estacionarios, para electrolizadores, para refueling stations también, para dispositivos de conexión, para reabastecimiento de hidrógeno. Es muy importante tener en cuenta todos estos ISO en el momento de empezar a diseñar los proyectos. También están los estándares ASME para lo que son todo lo que es el diseño de tuberías asociados a sistemas de hidrógeno. Y algo muy, muy, muy importante también son los estándares para la clasificación y determinación de áreas peligrosas, áreas explosivas. Hay una clasificación tipo zona HATEX que nos permite determinar cuáles son las áreas peligrosas en caso de acumulación de atmósferas de gases o polvos, y debemos tomar en consideración para evitar riesgos, sobre todo a las personas. Con lo cual, digamos, a nivel general, esta sería la normativa. Debe haber también una orden de aplicación para todas estas regulaciones, y lo principal siempre va a ser la regulación local. No obstante, en el caso de Chile, toda la regulación local que se está tratando de implementar ahora, tratando de diseñar para el mercado local, está basada principalmente en esta normativa que menciono anteriormente. Posterior a esto, en orden de prioridad, en caso de que no exista alguna definición en la regulación local o que haya un criterio que no sea tan restrictivo, hay que ir a aplicar
las normativas NFPA e ISO. Posteriormente también pueden haber algunas guías de diseño o requerimientos específicos de seguridad propios del dueño de la instalación. Hay empresas que tienen sus propios estándares de diseño. No, como les digo, no obstante, esto no debe ir nunca en dirección contraria a las que menciono anteriormente, NFPA e ISO, que son reconocidas mundialmente. Y además de eso, se incorporan lo que son lecciones aprendidas y mejores prácticas de la industria en el diseño. Criterios generales para una instalación, comentaba anteriormente, deben ser incluidos todos estos diseños, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos que van a estar directamente en contacto con nuestras comunidades, con nuestro medio ambiente y con instalaciones alrededor que deben adaptarse a esta nueva instalación que vamos a colocar, que debemos tener en consideración cómo mitigar, cómo minimizar los potenciales riesgos o los efectos que podemos tener sobre el medio ambiente, el resto de las instalaciones. Entonces, desde las etapas previas de visualización del proyecto, diferentes etapas de ingeniería del proyecto, debemos incorporar medidas primero de prevención. Siempre debemos apuntar a hacer diseños intrínsecamente seguros. Esto conlleva hacer estudios de seguridad, estudios de análisis específicos, revisión apropiada de la selección de materiales, diseños de conexiones, minimizando ojalá siempre las conexiones que sean tipo brida. Siempre hay que maximizar lo que sean uniones soldadas para minimizar riesgo de fuga, analizar el tipo de clasificación de áreas peligrosas, revisar sistemas de ventilación, venteos al lugar seguro. En el caso de los proyectos que están considerando ventear el oxígeno, hay que tener mucho cuidado con dónde colocamos los venteos de oxígeno, dónde colocamos los venteos de hidrógeno para evitar superposición de nubes de gases. Tomar en consideración que se deben instalar sistemas de inertización para las etapas previas a la puesta en marcha y obviamente cuando estos sistemas también salen de operación o cuando hay alguna parada de emergencia, deben considerarse estructuras que no sean combustibles o que tengan una resistencia al fuego de acuerdo con los parámetros que indica la NFPA 2, sistemas de control que permitan una operación segura de las instalaciones o que permitan una detención segura de las instalaciones en caso de emergencia, apropiada señalización de las instalaciones, apropiados procedimientos de arranque, operación, puesta en marcha, paradas de emergencia. Y algo muy importante también son diseño de adecuados programas de inspección y mantenimiento de estas instalaciones que van a estar puestas en servicio en diferentes partes del país. Todos estos procesos o todas estas medidas que menciono son temas que hay que tener en consideración a lo largo de las diferentes etapas de ingeniería. Luego voy a dar un poco más de detalle al respecto. Y luego tenemos, cuando ya acabamos con todas las medidas de prevención o cuando creemos que ya tenemos suficiente, también hay que considerar medidas de mitigación porque aún hay un riesgo de, a pesar de tener medidas de prevención, lamentablemente los accidentes ocurren. En cuanto a las medidas de mitigación, me gustaría destacar que debemos tener sistemas de alivio, debemos tener sistemas de detección, extinción de incendios, debemos tener sistemas de contenciones de fuga, debemos contar con sistemas de supresión de fuego, muros, paredes cortafuegos con resistencia al fuego. La NFPA menciona con mínimo 2 horas de protección a las instalaciones. Todas estas medidas deben ser consideradas. ¿Y por qué indico que deben ser analizadas desde las etapas tempranas del proyecto? Porque son medidas que implican un costo y deben ser tomadas en consideración dentro de los CAPEX de proyecto. Dependiendo del tipo de instalación, podrían ser medidas que requieran un nivel de desarrollo tecnológico o de estudio que tengan un costo relativamente importante dentro del proyecto. Esta seguridad como filosofía principal en cada una de las etapas de los proyectos y las empresas que ahora mismo están como desarrollando proyectos, por favor, tomen mucho en consideración. Es lo que nosotros solemos hacer para nuestros proyectos en las diferentes etapas, pero debe ser incorporado, como te digo, los dueños de las instalaciones deben ser muy vigilantes de que las empresas que van a estar trabajando con ustedes de la mano incorporen toda esta filosofía de seguridad desde las etapas iniciales del proyecto. Recordar que está en riesgo no solo la seguridad de
las personas que van a trabajar en la planta, de las personas que van a manipular estas instalaciones, sino además está en riesgo la tecnología que ahora mismo estamos tratando de impulsar, este nuevo mercado de hidrógeno, y no podemos poner nada en riesgo que no nos permita avanzar por algún error de seguridad. Siempre en las etapas iniciales es importante realizar las primeras determinaciones o las primeras identificaciones de riesgo. Hay que también identificar y tomar en consideración cuáles son los requisitos legales de acuerdo a las normativas locales, y a medida que avanza el diseño y el grado de madurez, vamos incorporando estudios un poco más profundos como son HACCP, HACCP, que son análisis de riesgo que incluyen la parte operacional, que incluyen la parte de puesta en marcha, estudios de explosividad, estudios de ruido, estudios de seguridad integrados para detección y extinción de incendios. El distanciamiento de seguridad es algo que debe ser hecho desde la etapa de factibilidad, ojalá visualizarlo antes, cómo incorporar y cómo asegurarnos que estamos con buenos distanciamientos de seguridad y tener una implantación de planta adecuado a estos requerimientos y que cumpla con los requerimientos de la normativa internacional. Luego, en las etapas de ingeniería de detalle, también hay que tomar en consideración que la seguridad debe ir más allá de la ingeniería, debe ir a las etapas de construcción, y por tanto, en la etapa de ingeniería de detalle, que es la etapa final, cuando estamos comprando equipo, debemos tomar en consideración cuáles son las recomendaciones de seguridad que vamos a hacer para la etapa de construcción. Durante el montaje de las plantas también ocurren accidentes y deben ser tomados en consideración en etapas previas. Estudios de clasificación y de área deben ser confirmados, ya que hay un nivel de desarrollo de ingeniería mucho más detallado y podrían haber modificaciones que impacten en la compra de los equipos eléctricos para minimizar riesgos de explosiones. Debe ser además transferido, y es muy importante, los requerimientos de seguridad que deben cumplir también los diseñadores de los equipos y los fabricantes de los equipos, los electrolizadores, las celdas de combustible, porque en todos estos vamos a estar incorporándolos en nuestro proyecto, y también allí hay riesgos de fuga, también hay riesgos de explosiones que deben ser tomados en cuenta por los fabricantes. En la etapa de construcción debemos ser sumamente cuidadosos. Muchos accidentes ocurren cuando se investigan. Causas también son que hay fallas en la construcción, fallas en la soldadura, porque no existió o se descuidó un poco o pasaron por alto algunas cosas desde el punto de vista de inspección de la construcción. Muy importante desarrollar los procedimientos de inspección para la etapa de construcción, verificar la aplicabilidad y en cuáles casos los ensayos no destructivos, la etapa de prevención de riesgos también importante, todo lo que es las inspecciones de calidad QAQC en la construcción es sumamente importante, y evidentemente ya cuando estamos a punto de colocar o empezar a producir el hidrógeno o utilizarlo como combustible en algunas de las nuevas instalaciones, tenemos que asegurarnos de tener todos los procedimientos implementados, entrenamientos realizados al personal, procedimientos importantes también, pruebas de presión, pruebas de fuga, todo lo que son las etapas de limpieza, inertizado y liberación de puntos pendientes en la industria, lo que se conoce en la industria de oil and gas o de plantas de procesamiento de gas como punch list, que son listas de puntos pendientes con diferentes categorías de acuerdo a la criticidad, protocolos y certificaciones de cumplimiento de parámetros de calidad y toda la documentación que avala que estas plantas fueron revisadas y cumplieron todos los protocolos de calidad bajo los dosieres. Muy importante, porque estos dosieres de calidad son requisitos para lo que son permisos tanto de la SEC como de los organismos competentes que van a autorizar la puesta en marcha de estas instalaciones de hidrógeno en sus diferentes aplicaciones. Hasta aquí me quedo con lo que quería comentarles. Quedo luego a disposición del panel.